¿Alguna vez se han preguntado, ¿la Trinidad es lógica? Pues la mayoría de escépticos o no creyentes en la Trinidad dicen que sí es ilógica porque no tiene sentido que un solo ser sea tres personas a la vez, porque según nuestra experiencia común, solo las personas son una persona y no se puede describir como tres personas a la vez. Pero antes de pasar esta doctrina del cristianismo por la lupa de la razón, debemos definir ¿qué es la Trinidad? Esta doctrina se puede definir en tres simples pasos. 1. Solo hay un Dios. 2. Dios es tres personas. Y por último, 3. Cada persona es completamente Dios. Y es completamente diferente al modalismo que plantea de que Dios se revela de tres formas diferentes, que realmente es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero realmente la Trinidad no plantea esto. O que hay tres dioses que tienen un mismo propósito, que tampoco plantea eso, porque solo planteamos que hay un solo Dios. La Trinidad plantea que existe tres personas diferentes que existen como un solo Dios. Pero esto es completamente irracional, porque como algo que va en contra de nuestra intuición puede ser verdad. Pues bueno, acá les voy a traer algo y un ejemplo que va en contra de nuestra intuición, pero es completamente lógico. Un ejemplo de esto se puede ver en la geometría euclidiana. Estoy hablando del estudio de dimensiones superiores a nosotros, como por ejemplo la posibilidad de 4, 5 o incluso 11 dimensiones o más. En la actualidad es muy difícil comprender esto, pero son ideas matemáticamente estructuradas y complejas y aceptadas por la mayoría de matemáticos. Y solo por el hecho de que nosotros no podamos imaginar un cubo de 4 dimensiones no significa que no exista. De hecho existe y es una idea matemáticamente correcta llamada Tesseract. Acá les voy a dejar un clip del astrofísico Carl Sagan. Todos en Terra plana son por supuesto excepcionalmente planos. Tenemos cuadros, círculos, triángulos y todos corremos por ahí y podemos entrar a nuestras casas y atender nuestros planos negocios. Bien, tenemos ancho y largo, pero nada de altura. Estas figuras, por supuesto, tienen un poco de altura, pero ignoremos eso e imaginemos que son absolutamente planas. Siendo ese el caso, sabemos los terraplaneros, lo que es derecha o izquierda, y sabemos lo que es adelante y atrás. Pero nunca hemos oído de arriba o abajo. Imaginemos que a terra plana, revoloteando sobre ella, viene una extraña criatura tridimensional que, curiosamente, parece una manzana. Y la criatura tridimensional mira a un cuadro de apariencia agradable que entra a su casa y decide, en un gesto de amistad interdimensional, decir hola. Hola, dice la criatura tridimensional. Soy un visitante de la tercera dimensión. ¿Cómo estás? Pero el pobre cuadro mira alrededor de su casa cerrada y no ve a nadie. Lo que es más, ha escuchado un saludo que viene de su interior. Una voz interior. Seguramente le preocupa un poco su salud mental. La criatura tridimensional se siente infeliz al ser considerada una aberración psicológica, así que desciende para entrar realmente a terra plana. Bien, una criatura tridimensional existe solo parcialmente en terra plana, únicamente en un plano. Solo puede ser vista en corte transversal. Así, cuando la criatura tridimensional llega a terra plana, son solo los puntos de contacto los que pueden verse. Y eso lo representaremos presionando la manzana en este cojín entintado y colocando esa imagen en terra plana. Conforme la manzana descendiera o se deslizara atravesando terra plana, progresivamente veríamos rebanadas cada vez más altas, lo que podemos representar cortando la manzana. Así, el cuadro, según pasa el tiempo, ve una serie de objetos que aparecen misteriosamente de la nada dentro de un cuarto cerrado y que cambian su forma dramáticamente. Su única conclusión sería que está perdiendo el juicio. Entonces, la manzana podría estar algo molesta con esta conclusión. Y en un gesto no muy amistoso de dimensión a dimensión, hace contacto con el cuadro desde abajo y envía a nuestra criatura plana revoloteando y girando sobre terra plana.
Al principio, el cuadro no tiene idea de lo que ha sucedido. Está terriblemente confundido. Es algo completamente fuera de su experiencia. Pero después de un tiempo, se da cuenta de que está mirando el interior de cuartos cerrados de terraplana. Está mirando el interior de sus planos coterráneos. Está mirando terraplana desde una perspectiva que nadie había visto antes, hasta donde sabe. Entrar en otra dimensión proporciona como beneficio incidental una visión de rayos X. Ahora nuestra criatura plana desciende lentamente hasta la superficie y resulta que sus amigos corren a verla. Desde el punto de vista de ellos, él ha aparecido misteriosamente de la nada. No caminó hacia ellos, ha llegado de una parte desconocida. Así que le dicen por todos los cielos, ¿qué te ha sucedido? Y el pobre cuadro tiene que decir, pues, estuve en otra dimensión mística llamada arriba. Tal vez le darán una palmada y lo consolarán. O tal vez le pregunten, muy bien, muéstranos dónde está esa tercera dimensión. Señálala. Y el pobre cuadro no podrá complacerlos. Pero quizá más interesante aún es la otra dirección en dimensionalidad. ¿Qué opinan de la cuarta dimensión? Ahora, para abordar eso, consideremos el cubo. Podemos imaginar un cubo de la siguiente manera. Se toma el segmento de una línea y se mueve en ángulo recto a la misma línea a un largo igual. Eso forma un cuadro. Se mueve ese cuadro un largo igual en ángulo recto y se tiene un cubo. Ahora, este cubo sabemos que proyecta una sombra. Y reconocemos esa sombra. Ordinariamente se dibuja en clase de tercer año como dos cuadros con sus vértices unidos. Ahora, si vemos la sombra de un objeto tridimensional en dos dimensiones, vemos que en este caso no todas las líneas aparecen iguales. No todos los ángulos son ángulos rectos. El objeto tridimensional no está representado perfectamente en su proyección de dos dimensiones. Pero eso es la consecuencia de perder una dimensión en la proyección. Ahora, tomemos este cubo tridimensional y proyectémoslo. Llevémoslo a través de una cuarta dimensión física. No así, ni así, ni así, sino en ángulos rectos a esas tres dimensiones. No puedo mostrarles qué dirección es esa, pero imaginemos que existe una cuarta dimensión. En ese caso generaríamos un hipercubo de 4 dimensiones, el que también se llamaría un tesseract. No puedo mostrarles un tesseract porque yo y ustedes estamos atrapados en 3 dimensiones. Pero lo que puedo mostrarles es la sombra en 3 dimensiones de un hipercubo de 4 dimensiones, o sea, un tesseract. Aquí está. Como pueden ver, son 2 cubos uno dentro de otro con todos los vértices unidos por líneas. El verdadero hipercubo en 4 dimensiones tendría todas las líneas del mismo largo y todos los ángulos serían ángulos rectos. No es lo que vemos aquí, pero esto es consecuencia de la proyección. Así verán que aunque no podemos imaginar un mundo en cuarta dimensión, ciertamente podemos pensar en él perfectamente bien. De la misma forma, la Trinidad no es ilógica. De la misma forma que para un ser en 2D es inimaginable una dimensión en 3D o un cubo, o como nosotros no entendemos o no podemos imaginar la dimensión en 4D y el tesseracto, de la misma forma pasa con la Trinidad con nosotros. Como Dios está en un plano superior, nosotros no podemos entenderlo completamente. Pero alguien podría objetar, pero que nosotros no podemos entender el tesseracto no significa que la Trinidad sea verdadera. Ese sería un non sequitur. O sea que no se sigue. Que no entendamos algunas cosas y que esas cosas sean verdaderas no significa que la Trinidad sea verdadera porque no la entendemos y está justificada por las escrituras. Para eso hay que probar que la Trinidad es lógica, como lo hacen con el tesseracto, porque el tesseracto está demostrado por lo menos matemáticamente que es lógico. Pero acá viene la explicación de por qué la Trinidad no solo no es imposible de imaginar y no solo no es ilógica, sino que es posible. Para eso hay que enfrentarla al principio de no contradicción. ¿Pero qué dice este principio? Dice que es prácticamente imposible que algo pueda ser y no ser a la vez. Por ejemplo, algo no puede ser correcto y incorrecto a la vez, ¿entiende? Y también hay que definir qué es esencia.
Esencia es lo que una cosa es. Por ejemplo, el perro es esencialmente un animal. O el humano es esencialmente, tiene una esencia humana, ¿se entiende? Y para eso también hay que entender qué es la naturaleza. La naturaleza es en sí lo que es una cosa. Y no en el sentido característico de, por ejemplo, este perro tiene manchas, no. Es la definición de qué es una cosa en general, pero traída a la vida real. Por ejemplo, el perro Pug y el perro Chihuahua comparten una misma naturaleza, que es la naturaleza de ser perro y además la naturaleza de ser animal. Que es la característica de ser un perro que cumple ciertas características, por ejemplo, ser un canino, cumplir ciertas características físicas, biológicas, etc. Eso es en sí la naturaleza. Pero la Trinidad, volviendo al tema, va en contra del principio de no contradicción. O sea, dice que son tres personas y a la vez una persona, lo cual es contradictorio. Pero realmente no es así. Acá vamos a explicar por qué. La manera de resolver esto es diciendo de que realmente Dios, las tres personas de la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, comparten una misma naturaleza, pero no se diferencian entre sí por una razón. No se diferencian entre sí porque no tienen materia. Al ser completamente seres sin materia, o sea, al ser completamente seres inmateriales, podríamos decir de que no los diferencian entre sí. Porque lo único que me diferencia de Juan y yo es que Juan tiene un cuerpo completamente diferente al mío y características materiales diferentes al mías, pero compartimos la misma naturaleza. Por ejemplo, Juan es gordo y yo no. O Juan es negro y yo no. O por ejemplo, Juan tiene el pelo largo y yo no. O Juan tiene las manos más largas que yo. O Juan es más alto que yo. Y por lo mismo somos diferentes. Pero tenemos la misma naturaleza, lo cual nos hace seres diferentes solo por el hecho de tener cuerpos diferentes y materias diferentes. Pero Dios, al no tener materia y al tener una misma naturaleza, los convierte en seres que son, bueno, distintos, pero a la vez lo mismo. ¿Por qué? Porque cumplen una misma naturaleza, comparten una misma naturaleza. Y acá vemos el ejemplo perfecto. Sakuya Padre, está Sakuya Padre, está Sakuya Hija y Sakuya Espíritu Santo. Por lo mismo, podríamos decir de que los tres comparten una misma naturaleza y que al no tener materia, eso los convierte en un solo ser. Pero esto violaría otro principio, podrían objetar, que sería el principio de identidad de los indiscernibles. Pero ¿qué dice el principio de identidad de los indiscernibles? Dice que si dos o más objetos comparten mismas características, o sea que son iguales, ni siquiera prácticamente, sino realmente son iguales, se puede decir de que ese objeto es solo uno, que son el mismo objeto y que no tiene sentido decir que son dos completamente diferentes. Si están en la misma posición, si tienen las mismas características, son el mismo objeto y punto. Y por lo mismo Dios, al compartir solo una esencia, podríamos decir de que es solo un solo ser porque comparte todas las mismas características. Pero acá viene la respuesta. La respuesta es, sí, tienen razón, no tienen diferencia en cuanto a la naturaleza, pero se diferencian en la relación que tienen entre sí, tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? A que Sakuya Padre es el padre de Sakuya Hija, y que Sakuya Hija es el verbo de Sakuya el Padre, y que Sakuya el Espíritu Santo es procesada entre el amor de Sakuya el Padre y Sakuya la Hija. Y por lo mismo, al compartir la misma naturaleza, pero al tener diferentes relaciones, o sea, que Sakuya Padre no tiene la misma relación que con Sakuya Hija o Sakuya Espíritu Santo, o Sakuya Espíritu Santo con Sakuya Padre o Sakuya Hija. Esto hace posible a un ser multipersonal. Pero para entender mejor este raciocinio hay que conocer mejor a las personas que conforman la Trinidad. Y acá va una descripción de cada una. ¿Quién es el Espíritu Santo? En resumen, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que surge del amor entre el Padre y el Hijo. Que por ejemplo, ¿qué engendra el perro con otro perro? Un perro. Las cosas no pueden engendrar algo que no sean de su misma naturaleza. Los sentimientos son de la naturaleza humana. Y por lo mismo, el Espíritu Santo sería de la naturaleza divina. Y por lo mismo, sería Dios. ¿Quién es el Hijo? El Hijo es el que está a la diestra del Padre Dios. Y de la misma forma que Dios no puede concebir algo que no sea de la misma naturaleza, Dios, al ser el Padre de Jesús, por lo mismo,
como Dios no puede concebir algo que no sea de su misma naturaleza, Dios, o sea Jesús, es divino y tiene la naturaleza divina, que eso lo convierte en Dios. Y finalmente, ¿quién es el Padre? El Padre es el primer motor inmóvil que cumple características como la omnisciencia, la omnipotencia, la omnibenevolencia, la temporalidad, la inmaterialidad, etc. Y como todos tienen la misma naturaleza de Dios, o sea, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos también cumplen las mismas características, porque son de la misma naturaleza. De forma que podemos concluir que la Trinidad es lógica. No solo que no es ilógica, sino que es lógica.